Quiero hacerle una pregunta de introducción antes de que iniciemos. ¿Qué evidenciaría en la vida de alguno o de nosotros como cristianos que realmente Cristo está vivo en nosotros? ¿Qué evidenciaría? Por los frutos, por el testimonio, muy bien. La fe en nosotros, ¿cierto? Debería manifestarse que Cristo vive en nosotros. Sin embargo, lo que uno ha notado, y durante un tiempo para acá hemos notado, es que ha habido una variabilidad en el proceso de la fe del cristiano. Hace años atrás, la evidencia de que Cristo vivía en una persona era la manera como expresaba que verdaderamente creía en Cristo. Era una iglesia viva, era una iglesia que trabajaba en pos de Cristo, salía a las calles, compartía el evangelio, había vida de Cristo en las calles, en las plazas, en las casas. Se exaltaba el Señor en los altares familiares, se oraba por los enfermos y se sanaban, y había vida de Cristo. Sin embargo, algo empezó a ocurrir. De unos 5 o 8 años para acá, vino un proceso de cambio en la vida de la fe de la iglesia. Es decir, que la iglesia es como si hubiera perdido el gozo de ser participante de los padecimientos de Cristo. Y pareciese que no hubiese resucitado juntamente con Cristo. Y ese es el tema que el apóstol Pablo lleva como un lema. De hecho, el apóstol Pablo es un abanderado para defender 2 cosas. Uno, que el vivir en Cristo era importante. Y 2, la defensa del evangelio y de la sana doctrina. Eso era como el lema, era algo que abanderaba el apóstol Pablo y que la iglesia está llamada a vivirlo así también. Vivir en Cristo y defender la doctrina y el evangelio. El apóstol escribe varias cartas a varias iglesias, y este es precisamente como el proceso que él desarrolla en muchas de las cartas, especialmente la que vamos a ver en esta noche. Vamos a la carta de los Colosenses y vamos a mirar a través de varios versículos lo que significa si realmente está Cristo vivo en la iglesia. Hoy he titulado esta enseñanza, ¿está Cristo vivo en ti? ¿Está Cristo vivo en ti? ¿En verdad hay una vida de Cristo en ti? Colosenses 2, y vamos a mirar varios versículos, pero quiero introducirle con el 6 y el 7. Colosenses, versículos 6 y 7, el capítulo 2, dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué? Andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Colosenses 2, versículos 6, 7. Vamos a seguir en adelante mirando. Ahora, la carta a los Colosenses fue escrita a una iglesia que está ubicada en una ciudad llamada Colosas. Fue escrita porque en esa provincia romana que quedaba en Asia, habían varios judíos y algunos gentiles que ya habían hecho parte de la iglesia que había sido establecida no por Pablo. Para los que no sabían eso, la iglesia de Colosas no fue fundada por Pablo, fue fundada por Epafras, un hijo espiritual de Pablo. Y el apóstol Pablo, escuchando lo que estaba pasando en la iglesia, se empezó a dar cuenta que había empezado a haber un declive en la iglesia. La iglesia había empezado a dejar entrar y penetrar algunas enseñanzas que se empezaban a volver heréticas y que estaban empezando a afectar la vida espiritual de la iglesia establecida allí. Entonces el apóstol Pablo escribió esta carta para corregir esa herejía, y esta herejía que estaba empezando a afectar ya el proceso contenía elementos de tipo legalistas que el judaísmo a través del ritualismo estaba volviendo a implementar
que entrara de nuevo a ser parte de la doctrina de Cristo. Pero también por los gentiles estaba entrando un misticismo pagano. Este misticismo daba lugar a la superstición. Y la superstición que hablaba acerca del Señor Jesucristo comenzó a volverse en algo que se llama una ciencia, que ustedes y yo somos conocedoras aún de ella, porque eso no es nuevo, eso viene de tiempos antiguos, que es la gnosis. Es el conocimiento a través de la razón, eso significa gnosis, y la práctica de esta ciencia se convirtió en una religión que daba a entender que Jesús no era humano. Daba a entender que Dios es bueno, pero la materia era mala. Y por tanto Jesús no había podido estar en carne en la tierra. Entonces, ¿quién era Jesús para el gnosticismo de la época de Pablo? Eran emanaciones que descendían del cielo, enviadas por Dios, pero siendo menor que Dios. ¿Ve la superstición? Y esta herejía estaba entrando muy fuertemente en la iglesia, negando así la deidad de Dios. Perdón, la deidad de Jesús. Por eso el apóstol, y miren un momentico el capítulo 1 de la misma carta, en el versículo 15 les dice, Él, está hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Así empieza esa carta, qué belleza, introduciendo a Jesús como el humano que estuvo en la tierra, pero el Dios mismo que vino a salvar la humanidad. Ahora, no solamente el apóstol Pablo habla de esta evidencia. Miren un momentico, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, 16 al 18, segunda de Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Es decir, nosotros no somos supersticiosos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice el apóstol Pedro, estando con Juan y Jacobo arriba en el monte de la transfiguración, dijo, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Y el apóstol Juan también lo dice. Hay una hojita que sigue ahí después de la segunda carta, en el capítulo 1 de la primera carta de Juan, dice, versículo 1, primera de San Juan, capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros ¿qué? Tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, que es Jesucristo. Ellos fueron testigos presenciales de la vida de Cristo en la tierra. El apóstol Pablo no. El apóstol Pablo no experimentó testimonialmente, presencialmente lo mismo que los apóstoles. Mas en su llamado poderoso, la revelación que recibió Pablo confirmó lo que los apóstoles y los profetas de antigüedad venían diciendo de quién era Jesucristo. Por tanto, cuando Jesús se le revela a Pablo en el camino, Pablo dice, Jesús es Dios. El carácter de Cristo reveló al Padre. Tenga cuidado, amado, con las herejías que buscan distorsionar la imagen de Jesús en su corazón. La vida de la iglesia se ha ido apagando
porque el concepto que muchos tienen de Jesús es completamente lejano de la Escritura. La palabra ya no se está predicando en las iglesias, todos lo sabemos. Esta Escritura ha sido cerrada para empezar a hablar palabras de hombre, mandamientos de hombre, señales de hombre, cosas que el hombre determina y decreta que Dios debe hacer, contrario a lo que la Escritura enseña. Y por eso la vida de la iglesia se ha apagado, porque han quitado la cabeza, como dijo Pablo, que es Cristo, de la iglesia, y han quitado el fundamento, el cimiento, la piedra angular, la roca sólida que era Cristo. La han quitado para establecer como fundamento lineamientos humanos. Y esto era la preocupación del apóstol Pablo. Él se preocupó porque la iglesia de Colosas estaba empezando a caminar en esta herejía. Ahora, seguimos ahí, volvemos a Colosas, volvemos a la iglesia que había sido cimentada en el verdadero evangelio, para que Pablo empiece a introducir lo siguiente en el versículo 8, a continuación de los dos que leí, capítulo 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del hombre, y no según Cristo. Entonces, ¿qué les dice? Porque en él habita corporalmente, ¿qué? Toda la plenitud de Dios. La deidad, la plenitud de Dios habita en Cristo. Y esa fue la revelación que Pablo recibió. Él es Dios mismo. Él es la imagen del Padre. No hay sombra en Él. No hay duda ninguna. Y le aclara y les dice, versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Imagínense. Es decir, queridos hermanos de Colosas, fuera de Cristo usted no va a estar completo. Eso fue lo que fue a decirles. Usted está buscando fuera de Cristo otra revelación, otra enseñanza, un apóstol, un profeta, un maestro iluminado. Usted está buscando esto fuera de Cristo. No vamos a ser completos. Solo la revelación de la Escritura y el poder de su revelación a través del Espíritu Santo que nos ilumina, vamos a entender la deidad de Dios en Cristo Jesús. Ahora, el apóstol empieza a mostrarles algo muy lindo. Empieza a mostrarles que ellos tenían que entender que quien vivía en ellos era la vida de Cristo. Que ellos habían sido alumbrados, iluminados, para que Cristo operara en ellos un cambio, una transformación. Entonces, lo primero que les dice versículo 11 es que quien tiene la vida de Cristo es alguien en el que opera un nuevo nacimiento. Versículo 11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿De qué está hablando acá el apóstol? ¿Cuál era la circuncisión hecha a mano? El rito religioso, que incluso lo practicaban muchas religiones tiempo atrás, antes de Abraham, pero que para los tiempos abrahámicos, el rito se practicaba para los recién nacidos que llevaran 8 días. ¿Y en qué consistía? Se cortaba el prepucio del miembro viril y eran consagrados para Dios. Esto tenía muchas tipologías, una representación del nuevo nacimiento, de la regeneración, de la santificación, de ser apartados para Dios. ¿Y qué más? Que su generación sería una generación santa. Eso es la circuncisión. Entonces el apóstol Pablo dice que a través de Jesucristo se opera una circuncisión, pero que no es la misma circuncisión de la que hablaban los judíos, que eran los que estaban tratando de infiltrar esta doctrina fuerte allí, en la iglesia de Gálatas y en la iglesia de Colosenses. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol acá? En el momento que Cristo viene a nuestras vidas, ocurre una operación
en nosotros y el Señor quita el prepucio del corazón, es decir, la naturaleza carnal y pecaminosa es separada inmediatamente y entonces en nosotros opera un nuevo nacimiento. Es decir, que ya el pecado no gobierna nuestras vidas. Es decir, que ya las ataduras y todo gobierno que había sido sometido en nuestras vidas por causa del pecado ha sido quitado porque Cristo, la vida de Cristo, está en nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a través de eso. Es que a mí me emociona, yo no sé si a usted le emociona saber que la vida de Cristo está en ti y en mí. Que no somos ya esclavos, porque el que es esclavo del pecado, el que practica el pecado, es esclavo del pecado, que fue lo que Jesús le dijo a los judíos. Y no, nosotros somos linaje de Abraham, nosotros estamos bien. ¿Por qué dices que nosotros somos esclavos del pecado? Porque simplemente la vida de Cristo no estaba en ellos. Ahora, ese proceso de morir, el apóstol lo narra así, 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, ¿qué pasa con la persona que entra a ser parte de la vida de Cristo? Opera una muerte. Yo le pregunto, ¿usted huele a formol o está muy vivito todavía? Yo creo que hay muchos que están vivos todavía. Nos cuesta trabajo a veces entender que nosotros ya fuimos sepultados en Cristo. Por más de que nos perfumemos, por más de que nos vistamos lo último, por más de que busquemos estar aparentando que estamos vivos, nuestra naturaleza pecaminosa hace mucho tiempo fue enterrada en Cristo. Ese es el bautismo. Para los hermanos que pasaron por el bautismo hace poco. Ese es el significado. Muere la vida que tú y yo tenemos para resucitar en Él. Y yo he pensado mucho por qué la iglesia ha perdido vida. Y yo creo que es que hemos olvidado que hemos sido resucitados en Cristo. En el momento que Él viene a nuestras vidas, ocurre una transformación. La naturaleza vieja es muerta. Inmediatamente surge la nueva vida en Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Mediante la fe en el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Esa es la verdadera fe. Entonces noten cómo una cosa conecta con la otra. Cuando se predican herejías, cuando se predica una falsa doctrina, la fe de la iglesia, ¿qué pasa? Se debilita. Cuando se debilita la fe de una persona, ya no sabe quién es Cristo. Y por tanto la vida que está operando en él no está operando para salvación, sino ¿para qué? Para conocimiento. Y entonces la vida de la iglesia se apaga. Y por eso es que vemos en los púlpitos tanta lucha. Gentes que dicen, es que el pastor es un adúltero, es que en esa iglesia roban, es que el líder es esto y el siervo allí. Porque sigue la carnalidad viva, no ha muerto, no ha sido bautizado, no ha resucitado a la nueva vida. Una evidencia, entonces, de que la vida de Cristo está en nosotros es que hemos nacido de nuevo. Gracias, don José. Hemos sido llamados a vivir una vida distinta a la que teníamos antes. Yo te pregunto ahora, ¿tú tienes un antes y un después de tu vida? Piensen en eso, ¿usted tiene un antes y un después en su vida? ¿Usted podría contar un testimonio de quién fue usted antes y ahora quién es? Qué bueno por los que saben, ya no me avergüenzo de quién soy, porque soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Qué bueno por eso. Para quienes están allí luchando, muertos todavía, Cristo no ha resucitado en su vida. Yo le animo, pregunte a Dios, ¿qué áreas de su vida usted realmente no ha entregado a Él? Y las ataduras y los pecados, ahí todavía lo tienen sepultado
notado usted? Muerto, muerto, sin que la vida de Cristo florezca en su vida, en su mente. ¿Qué está pasando con su mente? ¿Está todavía su naturaleza operando en su mente? ¿Lo lleva a practicar el pecado todos los días? Hay personas que son reiterativas en caer en el mismo pecado. No controlan sus pensamientos, no llevan cautivos en obediencia a la cruz sus caprichos, sus hábitos pecaminosos, sus luchas sexuales. No hacen nada, no batallan por eso. Pero en esto sí, el apóstol Pablo dijo, ustedes van a ver que la vida de Cristo es práctica en ustedes, porque ustedes van a ver una nueva naturaleza en ustedes. Lo segundo, el apóstol les dice en el versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Esto viene de lo que estamos hablando, de la nueva naturaleza. Pero en el 14 dice así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué hizo entonces la vida de Cristo en la iglesia? Los libertó del poder de las tinieblas. Esto de que anuló tiene que ver con un acta que incluso era un manuscrito que certificaba que una persona tenía una deuda con otra persona. Y al tener esta deuda, si usted no pagaba, la ley permitía que esta persona recibiera una acusación abiertamente delante de todo el mundo para que la persona se avergonzara porque no quería pagar. Es decir, si una persona era ladrón, esta acta se la hacían pública para que todo aquel que se le acercara supiera que qué clase de persona era. ¿Usted recuerda los tiempos de los chepitos acá en Colombia? Bueno, yo no mucho porque yo era muy niña cuando eso. Acá hay más viejos que yo. Pero estos hombres llegaban con sombrerito, con ropa de negro, así, todos miedosos, ¿cierto? Pero lo que más miedo daba era cuando la gente se asomaba por la ventana y veían que el que estaba era el chepito. ¿Qué eran los chepitos? Cobradores que hacían un escándalo para que el que estaba en deuda con el almacén o con la boutique o no sé, con una empresa, pagara porque pagara. Y llegaban en dos, no llegaba uno solo, llegaban dos, siempre llegaban dos, ¿sí o no? ¿Sí o no, Reina? El Reina sí se acuerda porque eso fue hace poquito en la vida de él. Decreto. Ese es el decreto. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Sobre nosotros espiritualmente hay una transgresión por la cual nosotros estamos en deuda con Dios. Y esto es lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecamos, ¿qué? Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasó? En nuestra deuda, todos nosotros andamos con decretos. Decretos que otros se encargan de señalar en su vida. Ay, usted no pues que cambió, pero vea esa boca tan sucia que tiene. Decreto. Y usted no es que va a una iglesia cristiana, pero vea lo que usted está haciendo en la calle, sin vergüenza, prostitución. Es que yo lo he visto, yo sé que usted es una persona tramposa, usted es un ladrón, que usted es una persona traicionera y viene el señalamiento. Y esos decretos sobre la vida de una persona le determinan mucho a veces su proceder en la vida. Por eso es tan delicado cuando a un niño, y esto pues ya tiene que ver con lo que van a hablar con los padres, recibe palabras de acusación de parte de sus padres. Eres un torpe, eres un tonto, tú no sirves para nada. Estos decretos operan sobre los niños hasta que crecen. Y hay personas adultas que dicen, es que yo soy tan torpe, yo soy un bobo. Esto ha seguido en su vida. No diga, es que es un problema psicológico. No es psicológico.
Son decretos que operan todavía en la vida de personas que no han reconocido a Cristo en su corazón, cuya vida de Cristo no opera en ellos. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que él, este decreto que estaba sobre su vida, lo anuló. Al él perdonar nuestros pecados, lo que está operando sobre su vida, y a través de la cual, dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz sobre ellos, en la cruz del Calvario, lo pegó en la cruz. Por tanto, cuando iban a decir algo sobre esta persona, un momentico, no. Él es nueva criatura y este decreto ya no opera. Ya no tiene poder sobre la vida de una persona. ¿No me parece maravilloso que la vida de Cristo cumple con ese propósito? De quitar de sobre nosotros todos esos manuscritos y actas que estaban sobre nuestras vidas, amado. ¿No será que mucho de nuestro pensamiento todavía está arraigado a esa naturaleza? Que sabiendo que Cristo pagó un precio en la cruz por nuestros pecados, aún está operando sobre tu mente. Y por eso se determinan muchos de nuestros caminar, de nuestro recorrer en la vida. Y desafortunadamente muchos padres inciden mucho en esto: perezoso, usted no sirve, usted no va a llegar a lejos, usted no sirve para nada, usted es un... ¿Qué hacen estos decretos? Atentan contra la identidad de un hijo de Dios y la distorsionan completamente. Distorsiona la identidad y la persona lo cree y vive afligida, vive triste, sintiendo que no es nadie. Pero Cristo llevó ese decreto y lo anuló. Despojó los principados. Mire lo que hizo. Vamos un momentico rápidamente, pues tengo que mostrarles. O sea, eso es evidente que la palabra toda se confirma. Vamos rápidamente a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 22. Mire cómo el apóstol Pedro narra lo que Cristo hizo despojando a los principados y a las potestades. Versículo 18, capítulo 3 del primera carta de Pedro. Porque también Cristo, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es decir, que mientras que Cristo estuvo en la tumba, su cuerpo ¿qué? Estaba muerto, pero su espíritu ¿qué? Estaba vivo. Mire lo que pasó. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y ¿qué? Potestades. La narrativa ustedes también la encuentran en Efesios 4, cuando él dice que descendió a lo más bajo y llevó cautivo a la cautividad. Esos 3 días su espíritu batalló contra los demonios, los principados, las potestades que tenían el control de la humanidad, para darle libertad en la resurrección a todo aquel sobre el cual operaran esos demonios. ¿Usted lo cree? Yo no sé qué revelación recibió el apóstol Pablo cuando subió al tercer cielo. Él dijo que no le era permitido dar a conocer, porque eran palabras que para el hombre eran difíciles de entender. Pero en Efesios 6 dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. ¿Qué vería él que dijo que hay principados, potestades, huestes de maldad y gobernadores de las tinieblas, contra las cuales el ser humano batalla a diario? Y dijo, no es carnal la lucha, es espiritual. Y la vida de Cristo
nos da la autoridad para vencer toda obra del diablo. Él lo anuló. Usted debe creer que sobre usted no opera lo que Satanás lo acusa de día y de noche, y que usted le ha creído, que entonces usted debe estar vencido constantemente. Por eso la vida de la iglesia se ha ido apagando. Porque usted siente como que yo no puedo, Satanás me ha vencido. Y se nos olvida por la fe que ya Cristo lo venció. Por ahí hay otra doctrina que es herética también, es bautista, pero es herética, que dice que Satanás ya no existe. Es herético. A él le ha sido entregado poder sobre el mundo terrenal caído y sobre las vidas que no reconocen a Cristo y cuya vida de Cristo no habita en sus corazones. Diferente a la iglesia, que le ha sido dada la autoridad para vencer toda obra de Satanás. Diferente. Por tanto, en nosotros, ¿qué opera? La vida de Cristo, a través de la cual vino la libertad acerca de lo que Satanás tenía sobre su vida. Decretos, acusaciones, culpa, sentimientos que usted dice, no, yo no puedo con eso, mi vida es terrible, yo no puedo. Amén. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, lo que sigue, volvemos a Colosas, es lo siguiente, amados. Una vez ya entendiendo que en la vida en Cristo opera para transformación del ser humano, el apóstol le hace una claridad a la iglesia. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que nadie os prive de vuestro galardón, afectando humildad y culto a ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Qué está diciendo? Ustedes no sigan más lineamientos humanos. La vida de Cristo no es para que nosotros sigamos rituales, religiones, no es para que sigamos con cosas que no tienen vida en Él. ¿Por qué? Porque si nosotros nos apartamos de Cristo, mire lo que dice el versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amados, la iglesia de Cristo no puede estar apartada de la vida de Cristo. La iglesia de Jesucristo no puede estar apartada de la palabra de Dios. Sin ella la vida de Cristo entonces no se puede nutrir. ¿Qué es lo lindo de esto? Que cuando usted ve un miembro de la iglesia que como que se está desviando, usted lo ve caminando en otra dirección, usted le comparte una palabra y lo trae de nuevo al cuerpo, esta persona vuelve a ser parte de la cabeza, vuelve a ser parte del cuerpo y la vida de esta persona se vuelve a nutrir. Por eso es que usted está escuchando a tanta gente diciendo, es que yo ya no voy a ninguna iglesia, todos los pastores son ladrones, ¿qué pera yo y no qué? ¿Qué operó en esa iglesia? Un decreto. La vida de Cristo ya no estaba allí y mató la vida espiritual de esa persona. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Llevar a cabo un proceso para que estas personas vuelvan a ser parte del cuerpo y su cabeza no sea un pastor, su cabeza no sea un apóstol, su cabeza no sea un iluminado. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Sin Cristo nosotros no vivimos. Fue Spurgeon, no sé quién dijo, dame a Cristo o me muero. Por eso el peligro de que Cristo no sea predicado. Cuando una enseñanza no es cristocéntrica, usted debe salir corriendo de una iglesia así. Porque le están matando su vida espiritual. Ahora, termina el apóstol Pablo diciendo lo siguiente. Por tercer punto, los que llevan la escritura. ¿Por qué entonces es importante que ellos entendieran que la vida de Cristo estaba en ellos? Porque los estaba llevando a buscar lo que verdaderamente viene de Dios. Miren lo que verdaderamente viene de Dios.
Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Entonces, esto no iba a llevarlos a nada. ¿Qué era lo que venía verdaderamente de Dios? Capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Quien tiene a Cristo como vida, olvídese, las cosas terrenales le pasan en un segundo y hasta tercer plano. Anhela lo que está arriba en los cielos. Son personas que se inquietan, buscan más de la palabra, crecen más en doctrina, anhelan conocer verdaderamente lo que es de Dios y quién es Él. Entonces son personas que al resucitar en Cristo, uno puede percibir que tienen intimidad con Dios. No pasan un día sin leer la palabra, no pasan un día sin motivarse a la oración, no pasan un día sin tener comunión con el cuerpo. Necesitan de las cosas que Él estableció, que son las cosas que están arriba en los cielos y que se ven en la iglesia. La iglesia refleja lo que el Padre desea que nosotros conozcamos antes de que lleguemos arriba. Por eso es tan terrible cuando en una iglesia no se ve el reflejo del amor de Cristo. Por eso es tan complejo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol acá entonces? Que quienes realmente tienen la vida de Cristo buscan lo que viene de Él. Miren lo que dice el versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Segunda cosa, hagan morir lo terrenal en ustedes. Si usted quiere realmente participar de la vida de Cristo, busque las cosas que están arriba, pero haga morir también lo terrenal. Es decir, que debe haber un anhelo por aniquilar. Diga conmigo, aniquilar. Es lo único que usted puede aniquilar en esta vida. Aniquilar lo que queda de pecado en su vida carnal. ¿Cuáles son esos pecados? Ahí los enumera el apóstol. Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Por tiempo no puedo darle el hebreo, el griego y toda la raíz que tiene, pero esto tiene una profundidad. Malos deseos, avaricia, que es idolatría, imagínense. ¿Cuánto opera en nosotros la avaricia aún siendo cristianos? ¿Cómo opera este espíritu y ese pecado tan fuerte de idolatría en nosotros? Cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, los cuales también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Miren lo que también tenemos que hacer morir: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre y de sus hechos. ¿Opera esa vida de Cristo en ti? ¿O todavía eres esclavo a esos pecados? Tercera cosa, revestidos del nuevo hombre, versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La vida de Cristo me debe llevar ¿a qué? A cambiar ¿qué? Ese viejo vestido y a vestirme con Él. Ese hombre nuevo fue creado a la imagen de Dios. Es Cristo mismo. ¿Usted se viste de Cristo siempre que viene a la iglesia? ¿Usted se viste de Cristo en su casa? ¿Usted se viste de Cristo cuando está en su trabajo? Cuarto, este me encanta. Versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Esto es la evidencia de alguien que tiene la vida de Cristo en su corazón. Es una persona que lee la palabra. La palabra abunda en su vida. Da a conocer a otros
Es tanto lo que tiene para dar que es una persona que se vuelve alguien que enseña a otros. Esto es lo que el apóstol dice que es la vida nueva en Cristo. Y aquí, por último, les voy a dar una evidencia de una persona que realmente tiene la vida de Cristo en su corazón. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Usted quiere una evidencia, una persona que realmente tiene la vida de Cristo. Todo lo que habla y todo lo que hace, lo hace en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la mayor evidencia. Es alguien que va a hacer algo, ora, consulta, pide sabiduría, depende de Dios, camina por Él, trabaja en pos de Él, cree en Él, vive para Él, su familia es consagrada para Él, su vida, todo su corazón le pertenece a Él. Ay, mis amados, la pregunta que yo quiero hacerle en esta noche es, ¿está la vida de Cristo en ti? ¿O Cristo está muerto en tu corazón? Es decir, el Cristo en que tú crees ya resucitó. ¿Están pensando en eso en este mismo instante? Algunos están, oiga, sí, ¿no? Yo como que no he resucitado en Cristo, ni Cristo ha resucitado en mí. Y podemos llevar los años del mundo, pero si Cristo no ha generado una transformación en mi corazón, algo está pasando con quien tú crees que es Jesucristo. En conclusión, quiero decirles algo. Una persona que participa de la vida de Cristo tiene tres cosas. Número uno, tiene una vida común con el Padre y el Hijo. Segundo, el mundo ya no haya cabida en nuestra vida porque hemos muerto a Él. Y tercero, somos protegidos de todo enemigo espiritual porque Él nos libra de la ira venidera y a quien va a juzgar son los demonios. ¿Y a nosotros qué? Nos va a redimir por completo. He ahí la evidencia de una persona cuya vida está en Cristo. Lo contrario es, amado, significado de que no ha operado el nuevo nacimiento, significado de que los demonios todavía operan sobre su vida, significado de que usted no ha hecho morir lo terrenal en su vida. Y yo le quiero preguntar, ¿qué le está diciendo el Señor que debe morir en usted para que la vida de Cristo que ya está en usted se manifieste, se evidencie? Yo recuerdo una ilustración que hace muchos años escuché de alguien que decía, una niña le preguntaba a su papá o a su mamá y le decía, papá, ¿Dios habita en el cielo? Sí, Él habita en el cielo. ¿Y verdad que Dios es muy grande? Sí, Él es muy grande. ¿Cuán grande? Muy grande, mucho más que el universo. No tenemos la posibilidad de entenderlo. Es muy grande. ¿Y verdad que Él se ha hecho hombre en la persona de Jesucristo? Sí, Él se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Pero es igual de grande, claro, fue un hombre grandioso y manifestó la vida de Dios a través de su obra de salvación y de redención. Y preguntó la niña, ¿y dónde vive Cristo? Y el padre le dijo, en el corazón. Y dijo, y si Dios es tan grande y su obra es tan poderosa y Él vive en tu corazón, ¿por qué no se te nota? ¿Por qué no se nos nota que somos resucitados por Cristo? ¿Por qué nuestra vida es tan apática, tan diferente, tan muerta? Y sigue operando el pecado en nosotros. Y sigue operando en nosotros la obra de Satanás cuando Él ya la venció en la cruz del Calvario. ¿Por qué?
Me conmueve porque olvidamos que su sangre tiene un gran valor, un valor inmerecido. ¿Ha sido usted realmente transformado por Cristo? Pregúntate qué debes hacer morir en tu vida para que la vida de Cristo se evidencie. Tenemos que salir de ritualismos, salga de religiosidad, salga de vivir una vida totalmente esquematizada, estructurada. La vida de Cristo verdaderamente tiene poder para transformarnos si nosotros permitiéramos su obra en nuestras vidas. Pero sigue habiendo dureza, sigue habiendo en nosotros esos conceptos errados. Y en esto tenemos que reconocer que la vida de la iglesia se ha apagado. Y no digo Aviva, digo la vida de la iglesia en general, en todo el mundo. Vamos a orar en esa dirección. Padre, queremos en esta noche